ejercicio 7, que el otro día creo que lo hicisteis en grupos. Entonces, lo primero que vamos a hacer a la hora de resolver un ejercicio de resistencias y de un circuito con resistencias es primero dibujar. En este caso, como ya lo tenemos dibujado, porque nos lo da el ejercicio, pues no haría falta que lo dibujáramos, ya lo tenemos. El segundo paso sería ver el sentido de la corriente hacia dónde va. En este caso, siempre, como os dije el otro día, la raya más larga es el polo positivo y la raya más corta es el polo negativo. Y la corriente siempre va desde el polo positivo al polo negativo, por lo tanto la corriente iría en el sentido de las agujas del reloj. El siguiente paso sería ver si tuviéramos que calcular una pila total. Eso se debe cuando tenemos pilas sucesivas y habría que sumarlas, o bien si están una en contra de otra, restarlas. En este caso, como solo tenemos una pila, pues solo lo que vamos a hacer es dejarlo como está. Ya tenemos la pila que nos da un voltaje de 12 voltios. Bien, el siguiente paso sería calcular la resistencia equivalente. La resistencia equivalente siempre tenemos que ver si están en serie o están en paralelo. En serie recordamos que era cuando las resistencias están una a continuación de la otra, como en este caso todas las resistencias están en serie. Cuando están en serie las resistencias equivalentes se calcula como la suma de las tres resistencias. Si estuvieran en paralelo, como veremos luego en el siguiente ejercicio, pues esta ecuación cambia. Entonces en nuestro caso nuestra resistencia equivalente sería igual a R sub 1, que son 3 ohmios, más la resistencia 2, que son 2 ohmios, más la resistencia 3, que serían 4 ohmios. 3 más 2, 5, más 4, 9 ohmios. Sería la resistencia equivalente. Una vez que hemos calculado la resistencia equivalente, el siguiente paso es calcular la intensidad total que circula por el circuito. La intensidad que pasa por ese circuito, la total, sería la tensión total, es decir, el voltaje, en este caso son 12 voltios, dividido entre la resistencia equivalente, porque es toda la resistencia que hay en el circuito. Hemos pasado de 3 resistencias, al sumarlas, a una única resistencia. Por lo tanto, sería 12, que es el voltaje, la tensión 12 voltios, dividido entre la resistencia equivalente, que son 9 ohmios. Por lo tanto, 12 entre 9, cogemos la calculadora y lo hacemos, 12 entre 9 es 1,33 amperios. Pues bien, una vez que hemos calculado la intensidad total, ya el siguiente paso es ir troceando el circuito para calcular en cada resistencia las variables que nos piden, que van a ser la intensidad, el voltaje y la potencia. Entonces, en este caso, en esta resistencia, en este circuito, no hay ningún nudo. Un nudo es un punto en el cual surgen dos líneas o dos circuitos, la intensidad se divide. Aquí no hay ningún punto en el cual el cable se divida en dos o en tres. Por lo tanto, la intensidad que corre por todo el circuito va a ser la misma en cada resistencia. Es decir, que la intensidad total va a ser igual a la suma de las intensidades. La intensidad total va a ser igual a la intensidad en cada resistencia. Es decir, por esta resistencia va a pasar 1,33 amperios, por esta resistencia va a pasar 1,33 amperios y por esta resistencia va a pasar 1,33 amperios. Bien, lo que no va a ser igual en cada resistencia, una de las cosas que no va a ser igual va a ser el voltaje, la tensión. En estos dos puntos la tensión va a ser diferente porque hay una resistencia entre medias. Lo mismo va a pasar en este punto para esta resistencia que le vamos a llamar V sub 2, voltaje 2. Y lo mismo para esta resistencia V sub 3. Pues bien, vamos a calcular ahora cada uno de los voltajes. V sub 1, aplicando la ley de Ohm, el voltaje en la primera resistencia será la intensidad que pasa por la primera resistencia por la resistencia 1. Es decir, 1,33 amperios multiplicado por la resistencia 1, que son 3 ohmios. Cogemos la calculadora y hacemos 1,33 por 4 y eso sale, perdón, por 4 no, es por 3.
1,33 por 3 sale 4 voltios. El voltaje que pasa por la segunda resistencia será I sub 2 por R sub 2, es decir, la intensidad 2, hemos dicho que es siempre la misma, es 1,33 amperios, multiplicado por la segunda resistencia, que son 2 ohmios, es decir, 1,33 por 2 es 2,67. Cogiendo todas las cifras decimales, si no cogéis todas las cifras decimales sale 2,66. Y ahora, el voltaje 3 será la intensidad 3 por la resistencia 3, es decir, 1,33 multiplicado por la resistencia 3, que son 4 ohmios. 1,33 por 4 saldría 5,33. Yo voy a coger 5,33, aunque en la calculadora sale 5,32. Pues bien, si lo hemos hecho bien, la suma de los tres voltajes tiene que dar el voltaje total. Por lo tanto sería 4 más 2,67 más 5,33, y eso sale 4 más 2,67 más 5,33, sale 12. Es el resultado que teníamos aquí al inicio. Pues bien, ya hemos calculado la intensidad de cada resistencia, que hemos dicho que no cambia, que es la misma, porque no hay ningún nudo. Hemos calculado cada uno de los potenciales, de las tensiones o potencial de lo mismo en cada una de las resistencias. Pues ahora lo que vamos a hacer es calcular la potencia en cada resistencia. La potencia, recordamos, que era la intensidad por el voltaje. Por lo tanto, la potencia 1 será la intensidad 1 por V sub 1, es decir, 1,33 amperios multiplicado por el voltaje 1, que son 4 voltios. Por lo tanto, 1,33 por 4 sería 5,33 vatios. Recordad que las unidades de la potencia son los vatios. La potencia 2 sería la intensidad 2 por el voltaje 2. Es decir, 1,33 multiplicado por el voltaje 2, que es este número de aquí, 2,67 voltios. Por lo tanto, 1,33 por 2,67 sale 3,55 vatios. Y la potencia 3 en la tercera resistencia va a ser igual a la intensidad 3, que sigue por el voltaje 3, es decir, 1,33 amperios multiplicado por 5,33 voltios. Es decir, 1,33 por 5,33 sale 7,09. Pues bien, vamos a ver cuánto es la potencia total, que sería la potencia 1 más la potencia 2 más la potencia 3. Es decir, 5,33 más 3,55 más 7,09, y eso sale 5,33 más 3,55 más 7,09 sale 15,97 vatios. Pues bien, vamos a demostrar que la potencia de las tres, también la potencia total, la suma de las tres, lo podríamos haber calculado con esta ecuación. Si yo sustituyo, pongo aquí potencia total igual a intensidad total por voltaje total, me quedaría intensidad total sería 1,33 multiplicado por el voltaje total, que son 12, también lo tenemos aquí que hemos calculado antes. Por lo tanto, 1,33 por 12 sale 15,96 vatios. Fijaros que es prácticamente el mismo resultado, tenemos la diferencia de una centésima por los decimales, pero es prácticamente el mismo resultado. Y con esto
daríamos por concluido el circuito porque no nos queda más que trocear y nada más que calcular.